Hoy en nuestro programa dedicado a la lengua inglesa, en Estudiando Inglés, vamos a hablar de tiempos verbales, del presente y del pasado en inglés. Y nos acompaña y damos la bienvenida al profesor José Javier Ávila Cabrera, bienvenido. Hola Isabel, gracias. Y la profesora Pilar Rodríguez Arancón, bienvenida. Hola Isabel. En este programa vamos a ver algunos tiempos verbales que se usan en presente, como pueden ser el present simple y el present continuous, es decir, el presente simple y el presente continuo. También veremos otros tiempos verbales que utilizamos en el pasado, como el past simple, que es o sería el pretérito perfecto de indicativo en español, y también el past continuous, que sería el pretérito imperfecto de indicativo. Bueno, así explicado parece mucho, pero vamos a ir a lo largo del programa desgranándolo. Finalmente también veremos formas como there is, there are, there was, there were. Y vamos a empezar, si os parece, por los tiempos verbales de la lengua inglesa con los más sencillos, que sería el presente simple, el más sencillo. Es lo primero que se aprende, es el más útil para empezar a aprender y hacer frases inmediatamente, ¿no? Y para formular una oración en presente simple, lo que hacemos es seguir la siguiente estructura: el sujeto más el verbo, que por supuesto si está en tercera persona del singular hay que añadirle s o es o ies, dependiendo de cuál sea la terminación del verbo en infinitivo. Y también para hacer una oración en negativo se utiliza el sujeto, se le añade el don't o el doesn't, dependiendo de si es tercera persona o no, más el infinitivo del verbo. La interrogativa se haría simplemente añadiéndole delante do o does para marcar que es la tercera persona, y después sigue como si fuera una oración afirmativa normal con sujeto e infinitivo, y también la interrogación, que solo se pone al final, no como nosotros que la ponemos al principio y al final. También existe la oración interrogativa negativa, que entonces empezaría por don't o doesn't, si es tercera persona, se le añade el sujeto y después el infinitivo. Y algunos ejemplos de cómo terminaría la estructura sería Pam likes chocolate, por ejemplo, para decir una frase afirmativa. En negativo sería Pam doesn't like chocolate. Una interrogativa sería does Pam like chocolate? Y si fuera negativa, doesn't Pam like chocolate? Y la respuesta más corta sería yes she does o no she doesn't. Y con respecto a la desinencia verbal que se añade en la tercera persona del singular, en qué ocasiones se utiliza la S, la ES o IES, tal como has comentado antes. Bueno, existen diferentes reglas ortográficas y se basan en la terminación del verbo, como dije antes. Por ejemplo, si el verbo en infinitivo termina en S o en doble S, o en CH o X o SH o Z o en O, se le añade ES. Así que, por ejemplo, el verbo to kiss sería kisses con ES, y watch, watches, fix, fixes, push, pushes, buzz, buzzes, go, goes. Todos esos verbos, al terminar con una de las terminaciones que he mencionado antes, se le añade ES. Y las que terminan en consonante más una Y, cambian esa Y a I latina y se le añade después ES, como por ejemplo study, que sería studies en la tercera persona, y se deletrearía así: después de la D iría IES, I latina ES. Y copy, copies, lo mismo ocurre. Para el resto de las terminaciones pues se le añade una S, como makes, runs, sleeps, plays, puts o begins. Y es curioso porque aunque nos parezca que aprendemos muchísimas reglas con esto de las S y las S o IES, es la misma regla que si a cualquier sustantivo lo hiciéramos plural. En realidad es la misma regla. Pues yo creo que está muy bien. Además, una vez introducida pues la estructura, pues ahora debemos entrar a hablar en los diferentes usos que pueden tener los verbos de los que estamos hablando. ¿En qué caso los podemos utilizar? El presente simple lo utilizamos en los casos siguientes. Por ejemplo, en situaciones o en estados permanentes, como my cousin lives in Barcelona, y significa que siempre lo hace, que es algo permanente. Las leyes de la naturaleza o las verdades absolutas, como water boils at 100 degrees, significa el agua hierve a 100 grados, o the earth moves around the sun, la tierra se mueve alrededor del sol. Y también con acciones habituales o rutinarias, que suelen ir acompañadas de adverbios de frecuencia, como never, hardly ever, rarely, sometimes, usually, o normally, often y always. Y algunos ejemplos de estos usos serían he always goes to bed before midnight. Él siempre se va a la cama antes de la medianoche. También se utiliza con horarios y en realidad la intención es como de futuro, aunque se hacen en presente simple.
Por ejemplo, the film starts at 10 o'clock. La película empieza a las 10 de la noche. En frases exclamativas como here come the groom and the bride, aquí vienen el novio y la novia. Y comentarios deportivos o reseñas o narrativa como Rafael Nadal plays amazingly in clay courts. Rafael Nadal juega increíblemente en pistas de tierra batida. O también Viggo Mortensen plays the role of Aragorn in The Lord of the Rings. Viggo Mortensen hace el papel de Aragorn en El Señor de los Anillos. O también proverbios como Jack of all trades, master of none, aprendiz de mucho, maestro de nada, con verbos estáticos, static verbs, que son aquellos que indican un estado y no una acción. Y por ese motivo siempre se utilizan en tiempo simple. Es como que si tienes las preferencias, el conocimiento, la percepción, la posesión, no pueden ser algo temporal que se está haciendo en ese momento, sino que es algo permanente. Y entonces ellos lo demuestran de esa forma. No pueden ponerse en presente continuo, solo se hace en presente simple. Y ejemplos de verbos de preferencia serían like, love, prefer, hate, mind, want and understand. The knowledge serían to know, understand, believe, mean or think, con la excepción de I think that's good o I'm thinking of you, por ejemplo, cuando puede ser o acción o un verbo de estado. En percepción, por ejemplo, tenemos can, como see, hear, feel, taste and smell, solo con esos verbos en especial. Y también en la posesión, como own, contain o belong to, y otros como need, cost, depend, contain, weigh, con la excepción de weigh kilos o I'm weighing myself, que puede ser también una cosa estática o permanente o no. Además, siempre hay expresiones típicas de cada tiempo verbal y el hecho de que nos familiaricemos con cada una de ellas pues siempre puede ser un buen dato, sobre todo para que los alumnos y todos los oyentes lo tengan en cuenta. Desde luego. Con el presente simple nos podemos encontrar expresiones tipo como every day, every month, every year, always, often, usually, sometimes, hardly ever, rarely, never, in the morning, evening, afternoon, at noon, at night, at midnight, at midday, on Mondays, Wednesdays, in January, August, in summer, winter, así que son periodos de tiempo. Pues ya conocemos el presente simple, yo creo que mucho mejor, y podemos pasar ahora al otro tiempo verbal del presente, en este caso el continuo, que también se utiliza con mucha frecuencia, pero ¿cómo es su estructura? El presente continuo o el present continuous se caracteriza por la inclusión del verbo to be y su estructura sintáctica es como explicaré a continuación. En la afirmativa es el sujeto, am, is o are, dependiendo si es primera, tercera o cualquier otra de las personas, más el verbo que termina en ing. Para hacer la negativa tendríamos el sujeto, de nuevo con am, is o are, más not, más el verbo terminado en ing. Y también podemos hacer la contracción, por supuesto, isn't o aren't. Para hacer la interrogativa empezaríamos esta vez con el verbo, con am, is o are, después el sujeto y después el verbo terminado en ing. Y para hacer la negativa interrogativa empezaríamos con isn't o aren't, más el sujeto más el verbo terminado en ing. Así que, por ejemplo, tenemos frases como Ian is o isn't talking on the phone, o para hacer la interrogativa afirmativa o negativa sería is o isn't Ian talking on the phone. Y la respuesta más breve sería yes he is o no he isn't. Aquí supongo que ocurrirá lo mismo que cuando añadíamos la S en el presente simple. ¿Cómo puede afectar la desinencia verbal más ing a la raíz del verbo? ¿Cuáles son las reglas que hay que tener en cuenta? Si el verbo acaba en una E muda, esa se elimina. Así que en verbos como make, con ing sería making, donde se elimina la E. Y entonces quedaría M-A-K-I-N-G. O paste, el gerundio sería pasting. Los monosílabos que acaban en consonante más vocal más consonante se duplican la última consonante. Así que sitting se deletrearía S-I-T-T-I-N-G o stop, stopping. Si el verbo tiene más sílabas y la última está acentuada, además de acabar en consonante, vocal y consonante como antes, también se duplica la última consonante. Así que sería admit, admitting y quedaría deletreado A-D-M-I-T-T-I-N-G o begin, beginning. También si las consonantes finales son X, W o Y, esas no se duplican. Esas son las únicas que no cumplen esa regla. Como box, boxing, sería B-O-X-I-N-G, o snow, snowing, o stay, staying. Y la L final se duplica en el inglés británico, pero no en el americano. Así que tenemos palabras como travel, traveling. Si lo deletreas en la forma británica sería T-R-A-V-E-L-L-I-N-G.
En la forma americana sería solo con una L. Y cancel, canceling, que sería también igual. 2 L si lo quieres hacer en inglés británico y solo una si lo haces en inglés americano. ¿Y en qué casos vamos a utilizar el presente continuo? Entendemos que es diferente del simple en algunos aspectos, pero ¿cuáles son? Bueno, la diferencia fundamental es que con uno marcamos las situaciones permanentes y en otro las temporales, las que ocurren en este momento en particular. Esa es la forma más fácil de recordarlo. Si por ejemplo, decimos que algo que tiene principio y fin, pues utilizamos el presente continuo. Como en Paul is working in Paris this weekend. Paul está trabajando en París este fin de semana. Y para terminar, ¿cuáles son las expresiones temporales que podríamos aconsejar para que recuerden de cara a utilizar este tiempo verbal pues de una forma lo más correcta posible? Siempre que en la frase tengamos algo así como ahora, en este momento, en este instante, siempre necesitas esa estructura, requiere un presente continuo. Una vez que hemos visto las estructuras del presente simple y del presente continuo, me surge desde luego una duda debido a la flexibilidad con la que utilizamos algunos tiempos presentes en español. ¿Hay quien quizá los puede confundir en inglés? En inglés hay una mayor rigidez a la hora de utilizar los tiempos verbales. Quizás porque tienes muchos menos, entonces son mucho más estrictos con cuál es el uso particular de cada uno de ellos. El presente continuo, como dije, lo utilizamos para acciones que están ocurriendo en este momento, cuando se enuncia algo que estoy haciendo en este instante. I'm surfing the net, por ejemplo, estoy surfeando en internet, y sin embargo los diarios, una cosa que hago cada día, I surf the net every day, utilizamos el presente simple, porque es una cosa frecuente o habitual. Y también es una forma de diferenciar, por ejemplo, si decimos como a las 2 de la tarde todos los días, pero hoy voy a comer a las 3 porque tengo algo. Esa diferencia sería la que se hace entre simple y continuo en inglés. Pues ya sabemos más sobre estos dos tiempos del presente, por lo que podemos pasar al pasado simple y al pasado continuo. Podemos empezar por el simple. ¿Cuál es la estructura del tiempo verbal, es decir, del pasado simple? Para formar el pasado simple, tomamos el sujeto en la oración afirmativa y seguidamente ponemos el verbo. Si este verbo fuera irregular, cogeremos la segunda columna de los verbos y si fuera regular, es decir, que sigue una regla, añadiríamos la terminación ed. Si la oración es negativa, pondríamos el sujeto seguido del auxiliar negativo didn't y su infinitivo. Para las interrogativas afirmativa y negativa, utilizaríamos igualmente el auxiliar did o didn't, seguido del sujeto y el infinitivo. Ejemplo, my neighbors celebrated a party last night. Si quisiéramos hacerlo negativo, diríamos my neighbors didn't celebrate a party last night. Did your neighbors celebrate a party? Yes, they did. No, they didn't. Ahora que ya conocemos la estructura del past simple o el pretérito perfecto, debemos quizás recordar las reglas ortográficas para aquellos verbos que añaden ed, es decir, los verbos regulares. Bien, Isabel, como dices, cuando añadimos ed debemos recordar los siguientes casos. Si el verbo acaba en e muda, es decir, que esa e no se pronuncia, simplemente añadimos la d. Por ejemplo, paste, que es lo que hacemos con el ratón, copiar, pegar, cortar, pondríamos pasted. Si el verbo tiene una sílaba, es decir, es monosílabo y acaba en consonante, vocal, consonante, duplicaríamos esta última consonante. Por ejemplo, shop, shopped, acabado con doble p. Si tiene dos sílabas o más y la última sílaba acaba en consonante, vocal, consonante y además el acento tónico recae sobre esta sílaba, también duplicaremos la última. Por ejemplo, admit, admitted, acabado en doble t. Si el verbo acaba en consonante más y, esta última se cambia por i latina, como ocurría con la s que comentaba Pilar del presente simple, carry, carried. Y también recordar que ya se ha dicho que el inglés británico duplica la L final, por tanto tendríamos equal, equal. Como excepción, verbos que acaban en X, W, Y no duplicarán esta última consonante. Entendemos entonces que este tiempo verbal se utiliza cuando la acción está acabada y cuando la oración vaya acompañada de una serie de expresiones temporales que nos indiquen que el periodo de tiempo en el que se realiza la acción pues también ha acabado, ¿no? En efecto, con el pasado simple, acción acabada, periodo de tiempo acabado. Hay diversos casos. Cuando una acción acaba inmediatamente después de la otra, es decir, es consecutiva, utilizamos este tiempo verbal. Por ejemplo, he finished work, went home and chill out for a while. Acciones acabadas en un periodo de tiempo ya acabado. Last Christmas, I went on a tour across Europe. Para hábitos del pasado podemos utilizar la estructura used to, que quiere decir que es un hábito que se daba en el pasado pero ya no se da en el tiempo actual. When I was a teenager, I used to play in the streets.
Y bueno, esta estructura pues se forma de la siguiente manera. La vemos con un ejemplo más práctico. Afirmativa sería they used to play cards, used, acabado en ed. La negativa quitaría esa D como en los verbos regulares. They didn't used to play cards. Y las interrogativas pues seguirían las reglas del pasado simple. Didn't they used to play cards? Yes, they did. No, they didn't. Finalmente, otro de los usos sería el de acciones pasadas que no están conectadas con el presente a través de una expresión temporal, como por ejemplo, William Shakespeare wrote brilliant plays. Aquí también las expresiones temporales siempre nos dan información pues muy útil sobre la acción y nos sirven para ayudarnos a elegir un tiempo verbal u otro. ¿Cuáles serían las más frecuentes en el caso del pasado simple? Pues las típicas del pasado simple serían yesterday, before yesterday, todo lo que lleve last night, last week, last month, at 8 o'clock, in September, in the morning, in 2009, ago, que se utiliza siempre al final de las frases, when también. Bien, pues ya vamos dejando, yo creo, perfilado este tiempo verbal. Hay un tema que me gustaría que aclarásemos aquí con respecto a la pronunciación de los pasados. Cuando el verbo regular añade ed, la pronunciación de los verbos es diferente, pero puede resultar quizá un poco confuso. ¿Existen algunas reglas para pronunciar la desinencia verbal ed? Así es, tenemos 3 sonidos principales. Lo vamos a pronunciar id en aquellos verbos que acaban en el sonido t y d. Por ejemplo, want, wanted, o afford, afforded. Lo vamos a pronunciar con t en aquellos verbos que acaban en sonido sordo. Por ejemplo, stop, stopped, cough, coughed, pass, passed, wash, washed, watch, watched, walk, walked. Y finalmente lo pronunciaremos con D en aquellos sonidos que sean sonoros. Lo vemos con ejemplos igualmente. Dub, dubbed, hug, hugged, travel, traveled, jam, jammed, rain, rained, bang, banged, massage, massaged, judge, judged, honor, honored, breathe, breathed, save, saved, please, pleased. Y si hablamos del pasado continuo, ¿cómo se estructura? El pasado continuo podemos decir que es el equivalente al presente continuo, pero en el pasado. Por tanto, si yo estoy haciendo una acción ahora y la quiero describir mañana, pues yo diría, yesterday at 4:30 I was talking to you. Es decir, que ayer a las 4:30 estaba hablando contigo. Por lo tanto, es similar a lo que sería el presente continuo, pero, claro, utilizando el tiempo pasado. Claro, a diferencia de tomar el verbo to be en su forma presente am, is, are, tendríamos el sujeto con las formas verbales was o were, seguido del verbo en ing, igualmente que en el presente continuo. Pues vamos a acabar y lo vamos a hacer viendo cómo se dice hay, había o hubo en inglés. Son estructuras que desde luego se utilizan tanto en el presente como en el pasado. Sí, es curioso porque en inglés sí que hay una diferencia entre hay 1 o hay 25 y en español no hay ninguna diferencia con el número, pero en inglés sí que la hay. Si es una cosa en singular, se dice there is a car, hay un coche. Si es en plural, there are 2 cars o there are 25 cars. La diferencia es eso. El verbo to be se utiliza en singular o en plural dependiendo del número que vaya acompañando. Y para hacerlo en pasado simplemente se cambia en vez de is o are, la diferencia es utilizar was o were. There was a car, there were 2 cars. Pues hemos visto hoy tiempos verbales y también este uso de cómo se dice hay, había o hubo en inglés. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias, Isabel. Gracias, hasta otro día.